dice, Gerson, pues ya era estas doctoras que por años me ha tratado, me conoce ya, sabe todo mi historial clínico. Y entonces me dice, Gerson, te noto medio decaído últimamente, estás muy estresado. Y yo le digo, pues fíjese, ahora que me lo menciona así, fíjese que ando, no sé si es el trabajo, quizá alguna circunstancia personal, pero ando cargado, ando estresado. Y la doctora, que tiene todo mi historial delante, me dice, bueno, pero tú eres una persona de fe, porque aquí me dice que tú vas a una iglesia y participas regularmente de la iglesia. Y la iglesia, me dice ella, la oración, la iglesia, compartir con otras personas de tu misma fe, es algo que debería aliviar tu estrés. Y le dije, fíjese que no, que yo cuando voy a la iglesia salgo más estresado a veces y trabajo mal, no es un lugar de descanso. Luego se lo confesé a mi pastor, ¿no? Pero muchas veces la religión se percibe en términos de carga y de estrés, desafortunadamente, porque hay una invitación clara del Evangelio a descansar en Jesucristo, pero no lo hacemos. Bueno, tú sabes, Guillermo, que una de las causas mayores de estrés para nosotros que vivimos en los Estados Unidos es pagar impuestos. Estamos terminando el año. Y una de las cosas que va a suceder en unos cuantos días es que muchos de nosotros vamos a ir a todo nuestro listado de cuentas, a todos nuestros gastos, a todos nuestros ingresos, y vamos a tener que presentar nuestra declaración fiscal o empezar a prepararla. Tenemos unos cuantos meses para hacerlo aquí en los Estados Unidos y eso es una gran fuente de ansiedad. Pero lo es más para los ricos, que supuestamente deberían pagar más impuestos que los que no tenemos tanto. Y esta idea de que los ricos paguen más impuestos, según un artículo que publica The Christian Century en los Estados Unidos, es una idea que podría fortalecer la democracia. Es buena para la democracia que el que tiene más pague más impuestos. Bueno, hay una figura aquí, un gráfico muy interesante en este artículo de dos hombres que están en dos islotes, separados por el mar, por supuesto, pero que se están mirando. En uno de los islotes hay un árbol floreciente, todo es verde, todo da una idea de esplendor. En el otro islote está otro hombre, pero su árbol está completamente desprovisto de hojas, es una cosa completamente árida. Y está reflejando lo que es la realidad de las personas que tienen mucho o que no tienen nada. Y el interesante comentario que nos trae esta revista de Christian Century es que hay gente que es exageradamente rica en los Estados Unidos, y entonces la pregunta mía, ¿el sueño americano es ser no millonario, pero ser billonario? En realidad, ese es el sueño americano. Tener miles de millones. Lo más curioso de todo esto es que se han hecho estudios que dicen que nosotros, que nos consideramos clase media, porque no estamos ni abajo, digamos, siendo, pero pobre, que andamos pidiendo lo básico, ni somos ricos, nosotros pagamos en forma porcentual más impuestos que mucha de la gente que tiene muchos millones. Yo me he quedado últimamente con esta idea que no es nueva, pero que la estoy comenzando a mirar con mucha simpatía, y que dice que la riqueza de un país no tiene una relación directa con el dinero que la gente que tiene más dinero invierta en el país. La riqueza de un país la genera el consumo. Es decir, nosotros como consumidores de productos de cualquier tipo, ¿no? Alimentos, cuestiones para la casa, hipoteca, lo que sea que nosotros estamos consumiendo, somos los que generamos la riqueza de un país. Creo yo que algunas personas que tienen mucho dinero son conscientes que deberían pagar más en impuestos. Y sin embargo no existen leyes, no existen reglamentos que les obliguen. La revista The Christian Century, que publica este artículo con esta idea básica de que el que tiene más pague más, y eso es algo bueno para un sistema democrático, es una revista de trasfondo religioso, cristiano, y yo me pregunto acerca de la interacción de la fe con esta realidad política, porque tenemos dos discursos que corren paralelos. Uno es el discurso de el progreso, el avance, el éxito, que muchos de nosotros dentro del plano de la fe cristiana pudiéramos asociar con la bendición divina. Y hay una tradición desde el Antiguo Testamento que nos habla del que planta y del que cosecha y del que invierte y del que hace negocios sagazmente, y que Dios de alguna manera se manifiesta en su provisión, haciendo que el trabajo nuestro, que está en nuestras manos, viniendo de Él, prospere y nos haga
prósperos materialmente, y esa es una narración. Pero luego está la otra narración, que corre paralela, que es la de la responsabilidad social, la de que tenemos trabajadores que se matan trabajando, doblando el espinazo, que pasan horas y horas y horas en el trabajo y nunca levantarán cabeza financieramente, y para los cuales entonces el Evangelio nos pide responsabilidad. Me llama mucho la atención que uno de los términos que se usaba en la antigua versión Reina Valera, con la que muchos crecimos de la Biblia, nos habla del menesteroso. ¿Te acuerdas que en muchos lugares no traduce como pobre, sino menesteroso? Es decir, el que está ocupado trabajando, pero nunca le va bien financieramente. Es interesante notar en términos modernos que cuando se produce la quiebra y la crisis de toda la industria automotriz basada en Detroit, en Michigan, en los Estados Unidos, algunos de los obreros que trabajaban en esas grandes plantas que construían automóviles en serie, algunos de los obreros especializados ganaban entre 100 y 120 dólares por hora, no por día, por hora, y que tenían una fortuna en salarios y beneficios. Cuando los inversionistas de esas grandes fábricas se dan cuenta que pueden construir automóviles en China, en India, en algunas plantas en México y en otros lugares, pagando una fracción de lo que pagaban acá, se produce el éxodo y se van a esos lugares. Pero ¿cuál es la consecuencia de todo eso? No solamente es la pérdida de trabajo para todo un Estado que sufrió toda esta cuestión de la yo diría el colapso de la cuestión económica en el año 2008 y 2009. No es solamente eso, es también el hecho de que se van a estos países que he mencionado, porque allí se les paga a los obreros a lo mejor una décima parte o centésima parte de lo que ganaban acá, construyendo bajo los mismos estándares y negándole a lo mejor muchos beneficios. Es decir, siempre existe esta idea de abaratar a costa del trabajo de las personas. Y yo creo que eso, desde un punto de vista moral, ni siquiera voy a usar la Biblia, yo creo que está malo, porque realmente debería haber una especie de equilibrio entre el bien que se produce y el bienestar de aquellos que lo producen. Me acuerdo de una persona que conocí, estoy hablando de un señor norteamericano que invirtió parte de su fondo de retiro y parte de lo que él tenía en reservas y lo invirtió en empresas latinoamericanas que estaban emergiendo. En cuestión de 10 años, este hombre duplicó o triplicó su inversión. ¿A qué costo? El costo es salarios muy bajos para la gente que producía estos bienes y cuyas consecuencias las estamos cosechando hoy con protestas multitudinarias. Es decir, estamos viendo una vuelta de la ola debido a que la gente está cansada de que realmente el sueño que se les prometió realmente nunca se cumplió. La idea de que el que trabaja no será pobre no es cierta. No. Pero volvamos al Evangelio, porque tú has hablado desde el punto de vista moral. Podemos descalificar ciertas actitudes acerca de cómo se gana el dinero en el ámbito industrial, de cómo se producen grandes capitales y se amasan inimaginables fortunas, porque yo no me imagino lo que es tener $1.000 millones a tu disposición, menos $100.000 millones como tienen algunos, o más. Entonces, volvamos al Evangelio, porque yo creo que hay aquí de nuevo estas dos narrativas de que Dios prospera el trabajo que viene en mis manos, pero que al mismo tiempo yo tengo que hacer eso bajo una responsabilidad social. Y a veces se asume que el único sistema está como sancionado por Dios, porque prestamos atención a la parte que nos habla del progreso, del bienestar, de la prosperidad, pero no prestamos atención acerca de la responsabilidad del que ha sido afortunado y le va bien, o Dios lo ha bendecido en demasía, con exceso, si es que ese es el caso. Entonces yo creo que el Evangelio sí nos debe dar alguna pauta ética de cómo enfrentarnos a esto, ya sea que yo sea un trabajador asalariado o ya sea que sea un inversionista y capitalista de aventura, ¿no? De que ando invirtiendo en oportunidades en países extranjeros para hacer dinero. En una economía agraria como era la mayoría de lo que sucedía en el Antiguo Testamento en la Biblia, hay un pasaje que siempre me llamó la atención hasta que lo vi en la práctica y que dice: no le pondrás bozal al buey que trilla. Y yo no lo entendía como un habitante de una ciudad, que nunca había estado muy relacionado con el campo, hasta que me invitaron
un día a lo que se llamaban las trillas del campo, en que se hacía con bueyes o con caballos que se pasaban sobre las plantaciones del trigo. No me diga que te fuiste a vivir con los Amish. No todavía, pero algo parecido. Tentado estuve. Y hasta que vi cómo pasaban estas grandes pezuñas sobre los granos ya, digamos, cosechados del trigo, y que iban echando a un lado todo lo que era la paja y dejando nada más que el trigo que después tenía que recogerse. Yo nunca lo había visto, pero ¿saben una cosa que me llamó la atención? Cuando se recogía todo lo que se había cosechado, había una porción que se dejaba, se le sacaban todas las cosas que sujetaban a los bueyes o a los caballos para que pastaran y para que comieran lo que habían trabajado. Ahí entendí el texto. Es decir, ahí fue para mí visible que estos campesinos, que a lo mejor ni tenían idea de la Biblia, sabían que sus animales eran dignos también de participar de este beneficio. De la cosecha. Sí, y esto que puede parecer una historia como demasiado lejana, sin embargo presenta una realidad. En las empresas, en las inversiones, los que trabajan para producir más inversión, más rédito, más ganancia, yo creo que son dignos también de recibir parte de eso. Es decir, hay en la Biblia este mensaje en donde hay y tiene que haber solidaridad. El problema es que nuestro pecado, nuestras limitaciones nos hacen pensar que solamente somos nosotros los privilegiados. Como me lo dijo alguien una vez, somos los únicos bendecidos. Cuestión que yo siempre he disputado. Ya, quizás la idea entonces, si bien entiendo, Guillermo, es que si entendemos que la prosperidad material que gozamos es resultado de la bendición, también entender que Dios nos bendice de esa manera para bendecir a otros. Para bendecir y eso a otros. No podemos olvidarlo. Muy bien. Pues quisiéramos animarte a comentar acerca de esta idea que estamos vertiendo en nuestra conversación, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, entre amigos. Puedes ponerte en contacto y comentar visitando nuestra página de internet radiomoody.org, quizás algo para hacer cuando el año concluye, el pensar en estas cosas y tomar decisiones acerca del nuevo año que comienza. Esperamos que contactes con nosotros y queremos agradecer mucho el trabajo que a lo largo de todo este año se ha hecho tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en la ciudad de Chicago, y que ha hecho posible que nuestras conversaciones a lo largo de este año 2019 lleguen hasta ti. Estamos anticipando ya continuar nuestras charlas en el próximo año, deseando que la pases bien durante las fiestas que se aproximan, que tengas un feliz año y que Dios te bendiga.